tal, amigas? ¿Cómo están? Javiera, amiga mía, ¿cómo estás tú? Muy bien y feliz de tener por segunda vez a este tremendo invitado de lujo. O sea, ¿cómo estás, Carlos Pinto? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Pili, muy bien, Javiera. Gracias por la invitación. Siempre para mí es grato comunicarme con la gente, aunque muchas veces el tiempo no me lo permite. Pero en esta ocasión, tratándose de algo tan especial, porque ustedes han propuesto y yo he aceptado a que en esta ocasión pongamos el acento de la conversación en la parte literaria de mi trabajo y particularmente en el último libro que acabo de publicar y que ha tenido mucho éxito en ventas y en críticas, de modo que me refiero al Jardín de los Inocentes, que entiendo ambas ya de alguna u otra manera han empezado a leer, lo han comprado y nos permite, desde luego, dialogar sobre esta faceta que para mí es relativamente nueva, como entrar al mundo de la literatura con temas muy parecidos a los que hago en televisión, vale decir, grandes y potentes historias, muchas de ellas inviables a través de la televisión, y que no lo son así a través de la literatura. De modo que le agradezco esta comunicación para estar con gente que me ha escrito, por ejemplo, desde San Felipe, zona cercana, ¿verdad? Que dicen que en algunas librerías ya está agotado el libro y yo me preocupé de que los distribuyeran, ¿no? Pero me contaron que había estado agotado. Espero que ahora no. Pero eso habla muy bien porque hay una acogida tremendamente importante respecto a la venta del Jardín de los Inocentes. Y dispuesto también para que compartamos estos momentos con ustedes. Así es. Gracias. Y bueno, por lo mismo, para nuestras amigas, amigos que no han leído todavía el libro, yo le voy a pedir a Javiera que nos lea un poquitito nada más, quería las primeras 300 páginas del libro. No, un poquitito nomás. Un poquitito nomás atrás. Para hacer una pequeña introducción y ustedes sepan de qué se trata. Dice, un estudiante de medicina que realiza abortos clandestinos se ve involucrado en la muerte de una muchacha durante una de sus intervenciones. Al ser acusado de robar implementos desde su universidad, aprovecha ese delito menor para hacer una breve temporada en prisión y así eludir la investigación por la joven fallecida. Desobedeciendo sus advertencias, su novia decide continuar con el macabro negocio a pesar de no tener mayores conocimientos. Ese es más o menos de lo que se va a tratar el libro. Como una sinopsis de una suerte de, ¿cómo te dijera yo? De tráiler, ¿no? Escrito. Exactamente, sí. ¿De dónde, Carlos, sale esta historia? ¿En qué te basaste tú? ¿Te llamó la atención qué? Sí, mira, El Jardín de los Inocentes es mi segunda novela y yo creo que va a ser por bastante rato el móvil de, ¿cómo se llama? El móvil de mi trabajo, buscar historias de la vida real que yo las voy transformando a medida van desarrollándose. Pero me gusta mucho la idea de asirme de una historia real que naturalmente es impactante y que yo pueda, más que modificar, sino que pueda abandonar en un momento determinado en pro de la mirada que yo tengo de la vida, porque la ficción es ficción, ¿no? Pero no tiene menos valor que la realidad. Y el hecho de mezclar ambas es una pócima muy interesante en mi trabajo, que yo tenga el inicio de la construcción de una historia de la vida real, que como siempre he dicho, para que sea importante hay que considerar una historia digna de ser contada. Y esta
como la anterior y la que estoy haciendo ahora, son historias que probablemente en la televisión no tendrían cabida porque son muy fuertes y que la literatura acepta como con una gran acogida a quienes quieren usar este género para contar una historia. ¿A eso te referías que dijiste que eran inviables para la televisión? Sí, inviables, porque a veces son muy fuertes, es imposible dejar de mostrarlas sin perder el sentido que pueden tener en un momento determinado, porque las imágenes que provocan al lector, que están en la mente del lector, no pueden ser realizables, incluso muchas de ellas, ¿no? La gracia de la literatura es que escarba en procesos mentales, en miradas muy particulares y subjetivas de cada uno de los personajes. Mira, me están llamando, pero si insisten en llamarme, no te preocupes porque vamos a tener este diálogo doble. Justamente me está llamando un compañero de trabajo del programa. Mira, lo que quiero decir es que lo grato que es entender que si hay una historia buena en la vida real y que yo pueda transformar, para mí se ha convertido en el motor de mi trabajo. Eso me tranquiliza mucho, saber que tomar una historia potente, que ya tiene ese significado de potente, y que yo pueda modificar a piacere, como dicen los italianos, me acomoda mucho. Y eso le gusta a la gente, saber que lo que está viendo no solo es fantasía, ¿no? Sí, sí, es verdad. A mí, por lo menos, para buscar una serie o leer un libro, tiene que ser basado en hechos reales. Lo demás no me atrae mucho. Debiera traerte igual, porque ¿cómo se llama? La realidad, si bien es buena, lo más importante en la literatura es como, voy a decir una palabra simple para que lo entiendan todos. Mira, Jaimito, estoy en un Zoom con un par de buenas mozas hablando y tú me has interrumpido 3 veces. Terminando el Zoom, Te mato. estamos justamente con una ciudad que tú conoces, San Felipe, que hay mucha gente escuchando y yo te tengo que estar respondiendo porque así lo has querido, pues, estimado amigo. Oye, te hablo luego, ¿ah? ¿Vale? Ok. O ¿En qué sea, estábamos? te tiene que decir que sí, porque si no, el protagonista del siguiente libro es él. Algo Oye, parecido, algo Algo parecido. parecido. ¿cómo te inspira? O sea, no cómo te inspira. Me imagino que tú escuchas millones de historias, o sea, con toda la cantidad de programas que has hecho. ¿Cómo decidiste este y no uno de los Otro. 150.000 que has hecho? No otro. Mira, así como me imagino, como un chef que le muestra determinados alimentos, por pocos que sean, se le ocurre hacer con esos pocos elementos, ¿no? O alimentos, o mercadería, un plato al estilo chef. Una receta. Perfecto. Probablemente yo veo esa misma mercadería y no sabría qué hacer porque yo hago huevo frito y una carne cocida o asada y de ahí no pasamos. Pero una persona que sabe puede dibujar con una papa, una lechuga, una zanahoria, un plato o una ensalada que tenga el gusto único que le puede dar un chef. Lo propio acontece con alguien que hace diseño, con 2 colorcitos, una vueltita acá y todo, te puede hacer un vestido que dice, pero ¿cómo? Yo jamás pensé que con ese género podría haber hecho algo siquiera. Me pasa a mí que tengo una, no voy a decir habilidad, sino que tengo una experiencia que me permite, al fragor del tiempo, decidir en forma muy rápida, cuando una historia es digna de ser contada, cuando una historia sé casi con certeza de que la gente la va a aceptar y se va a impactar como yo creo que se puede impactar, ¿no? Es una apuesta, yo creo que se va a impactar y esas apuestas habitualmente las gano. Es muy difícil que yo elija una historia que no va a tener gusto, es como el que cuenta chiste. Él sabe qué chiste contar y cómo hacer reír. Yo cuento un chiste y el chiste que elegí es fome.
¿Y por qué él elige un chiste y todos nos reímos? Bueno, él es cómico. Él sabe qué chiste contar y sabe qué hace reír. Uno cree que el que va a contar le va a causar risa a la gente. Bueno, en cuanto a historia se refiere, les reitero, tengo esa facilidad. No voy a decir don porque es producto del hacer, de la experiencia. Cada vez he aprendido a ver con claridad total y absoluta cuando estoy frente a una historia digna de ser contada. Por dos motivos. Porque tiene un drama importantísimo, inserto en forma muy natural, y porque la recepción de esa historia es única. Uno sabe que esto es nuevo para el espectador y que el espectador va a ser como Condorito, se va a ir de espalda y decir, wow, esto es fantástico. Y pocas veces me equivoco. Por eso que cada vez que elijo una historia para un programa o lo que sea, trato de que eso sea lo más importante. Con una buena historia, uno cabalga mucho mejor. Tal es así, por ejemplo, que el canal ha repetido durante 1 año y medio a esta altura todos los capítulos de Mea Culpa y El Día Menos Pensado, y no solo la gente lo ha visto, sino que nuevos televidentes lo han aplaudido y han sido el motor de que el programa vuelva a la pantalla, producto de que le parece que es un programa viable, que es un clásico y que debiera estar presente en el contenido de la televisión actual. Todo eso, yo les puedo decir, no es porque yo soy solo un rostro bonito, ¿no? O sea, No es por eso, es porque hay una buena historia y porque hay buenos actores. Está bien hecha, sí, verdad. sí, ¿Me está bien. entiendes? Sí, Estándose esos dos elementos, Estamos al no otro le lado. importa que haya poca luz, que la imagen esté deslavada, que el sonido de pronto no se escuche o que la imagen de pronto incluso no se vea bien. Le importa la historia. Sí. Y eso es lo que a mí es lo que yo me he especializado entre comillas. Que lo encuentro Oye, un éxito, porque es verdad que yo los veo. Aunque lo están oye, retando, Carlos, pero los veo. Y ya los yo vi también antes. lo grabo Pero me también. encantan. Carlos, Te pero absorben. yo empecé a leer este libro, ya, tu segundo libro, y al principio me topé un poquitito con colores, matices, como del Día Menos Pensado, sobre todo cuando va Miguel a despedirse de Javier, porque había mucha gente donde estaba Javier. Entonces mejor lo fue a visitar de noche para despedirse mejor, y ahí yo, como estaba recién empezando a leer el libro, dije yo, chuta, esto va como para el lado del Día Menos Pensado. Fíjate ¿Fue que así no, un colorcito más o menos o no? sí, no, estás absolutamente en lo correcto. ¿Por qué te digo eso? Porque yo tengo un público que es fanático de Mea Culpa, de los crímenes, asesinatos, de hechos de sangre, y hay un grupo fanático de los hechos paranormales, que no tienen ninguna convergencia. Y yo sentí que era necesario darle un poquito la mano precisamente al Día Menos Pensado, un poco para ver si es que uno tiene la capacidad de crear sensaciones, crear pensamientos, crear una atmósfera con palabras. Es muy fácil grabar una imagen, ponerle colmillo a una persona para que parezca Claro. Drácula y poner una niña a la cual le entierran, no sé, los colmillos en el cuello y a lo mejor asustar, pero cuando eso uno lo narra, solo tiene una sola herramienta, la palabra, para crear esa atmósfera. La imaginación. Y yo necesitaba saber si en esos instantes yo llevaba a los personajes a un terreno que podría, ¿por qué no?, simular la atmósfera del Día Menos Pensado. Y no me he equivocado porque a quien he entrevistado, y tú misma lo has dicho, Sí, sí. yo pregunto mucho qué momentos le gustaron, que a ti te lo voy a preguntar luego también. Es verdad, tú hablas de un momento en que un cuidador de la escuela de medicina decide bajar a despedirse de un amigo que ha muerto porque está justamente en la morgue
de ese centro médico, centro de estudios médicos, Es de la y bueno, morgue. claro, y lo que acontece a partir de ese instante es una tragicomedia, porque él Sí. empieza a vivir momentos que lo hacen dudar de la frialdad que él tenía hasta ese entonces respecto a los muertos, ¿no? Sí, de su Y confianza de tantos años, bajar, imagínate cuántos años trabajando ahí, se conocía eso claro, con la luz apagada y todo, entonces, claro, por lo mismo. exactamente, que no le producían nada hasta que ese día algo le produjo y se planteó una gran duda, y esa duda se la traspasamos no al espectador, sino al lector. Y cuando eso Claro. acontece, uno dice, quiere decir que he usado las palabras correctas para generar frío, calor, emoción, alegría, llanto, en fin, sensaciones, Sí, emociones. No es fácil, porque tú tienes un solo color y un solo pincel, computador y tu mente. No hay más, ¿no? Y es un mérito, pero tú lo has dicho. Y si te ha pasado eso, es porque te involucro vamos detrás de él y vas sola con él. Por eso es que a lo mejor sientes cosas, porque no hay un espectador al lado contigo viendo, estás sola leyendo y dices tú, exacto. oye, ¿qué le irá a pasar? Y si eso te sucedió, entonces yo Sí, digo, está bien. Quiere decir que las palabras bien utilizadas pudieron crear el efecto que yo a veces necesito tanto truco para mostrarlo, ¿no? Así que no te equivocas en ese sentido. no, sí, como no sabía de qué se trataba el libro y cuando llegué a esa parte, me empecé a seguir leyendo, pero imaginándome que esa era la dirección del libro. Y Y no, así era, y así es. Y exactamente. convergen dos géneros prácticamente, y eso le encanta a la gente. Eh, lo voy a decir yo, pero el libro eh, ha tenido unas críticas excelentes. No ha habido una, mira, una mala crítica no ha existido. Y ahora, en esta ocasión, se han unido a las críticas no lo- lo- los cibernautas, no la gente de Internet, que son personas como nosotros, que no son tan importantes de pronto, sino que ha sido la palabra de críticos que se dedican a criticar libros los que le han dado la bienvenida al Jardín de los Inocentes y que Sí, seguramente le han dado una vida mucho más prolongada que el primer libro porque lo han avalado personas que se dedican a la crítica de libros. Así que sobre esa base me quedo con los gestos de quienes lo comienzan a leer. No vamos a hacer un spoiler, no vamos a anunciar cosas que los lectores digan, oh, me están contando la historia. No, no les voy a contar que el mayordomo es el asesino. Por favor, no les voy a, y ¿no? que todos mueren al final. Y todos Que mueren. se fue con No el les vamos a contar. amante. Claro, no, no, Que no les la voy a nana se contar. quedó con el dueño de casa, tampoco lo vamos a Claro. decir. Tampoco lo vamos a decir. Pero sí puedo decirles que los comentarios, como te dijera, recurrentes son entender que el libro es un libro que atrapa desde el principio y que permite que las hojas fluyan y dan ganas de seguir leyendo, así tengas Sí. sueño, y dice, ok, mañana lo retomo, ¿no? Sí, te lo puedo decir yo que me quedé hasta las 4 de la mañana y dije yo le voy a echar una miradita para ver más o menos, pero luego de un capítulo pasé al otro porque necesitaba saber qué es lo que iba a pasar con el mayordomo que mató a la dueña de casa. No, Sí. no. Necesitaba saberlo. Y de ahí, y te juro que después, pero de verdad, luchaba yo con mis ojos, así, me refregaba los ojos así y seguía leyendo, no decía ya hasta que termine el capítulo. Y de ahí decía yo, ¿cómo no voy a poder seguir para saber que a tal persona qué le pasó, si le pasó, si no le pasó? Así que, y seguí. Bueno, eso Oye, se Carlos, llama, ¿se llama? perdona, ¿Cómo se llama? eso se llama que un libro te atrapa, eso Sí, se llama que la lectura se convierte en adictiva, tú no lo quieres dejar, Exacto. y eso se llama que un libro te llenó de sensaciones y emociones como se descifra fácilmente como una montaña rusa,
que te lleva, te baja, te sube, te tira, te recoge, y finalmente cuando llegas dices, uff, viví una montaña rusa de sensaciones y emociones. Y cuando uno escucha eso, con mucha humildad lo digo, no puede dejar de alegrarse, porque finalmente uno escribe para que alguien lo lea y para que el otro pueda de alguna manera sentir lo que uno quiso expresar. Palabras muy simples. Oye, y yo leí por ahí que tú te habías inspirado en esto, pero que un detective te contó una historia y tú a partir de esa historia te empezaste a interesar en esto, ¿o no? Sí, claro. Yo estaba haciendo mea culpa en el sur y un detective me detuvo durante la filmación. Él no tenía que ver con la filmación, estaba ahí de curioso y me dijo, yo soy detective y tengo una historia que yo creo que por ahí de pronto te puede servir para el programa. Y yo no la consigné en ese momento para el programa porque ya el programa estaba seguramente terminándose en esa ocasión, y me quedé con esa historia. Y la persona que habitualmente trabaja conmigo, que me ayuda muchas veces, que es otro periodista, le dije, ¿sabes que me acuerdo de esta historia? No sé si tú la supiste. Me dijo, ese mismo detective me la contó también. Y le dije, ¿será verdad? Me dijo, déjame que voy a ir a conseguir ¿cómo se llama? El proceso. Y viajó a conseguir el proceso y efectivamente Efectivamente. están los procesos. Ustedes son varias páginas de declaraciones de culpables, inocentes, de víctimas, qué sé yo. Y ahí estaba el principio de la historia. El principio de la historia, claro. Entonces yo dije, ok, le vamos a dar crédito a esta historia, que es tan buena historia y tanto que nos enseña, y partió El Jardín de los Inocentes. Ahora, ¿en qué momento la historia es como cuando uno hace un jugo qué sé yo, de frutas, ¿ah? Que tienen un concentrado de frutas y hay que echarle agua y meterlo a la batidora? Bueno, entre más agua tiene, menos sabor tiene el jugo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, Mientras más concentrado. también si tú le echas poca agua, es muy fuerte. Tiene que tener una mezcla necesaria para que adquiera un gusto fácil a la boca, ¿no? A digerir. Y es un poco la novela. Hay un momento en que la realidad le empieza a dar cabida a la ficción, y de eso ni siquiera yo lo sé. No sé en qué momento el personaje ya está hablando por sí solo. Yo no lo manejo. Y eso es tremendamente importante porque pone al escritor en una disyuntiva donde ya no tiene dónde mirar, porque cuando tú tienes un proceso, tienes fecha y tienes cosas que sucedieron, estás como instruyéndote. Pero hay un momento en que ya no es más, se acabó. Y el libro sigue, la vida de los personajes sigue, la historia sigue. ¿Y cómo la vas enhebrando? Bueno, ahí hay todo un trabajo que en este caso me resultó a mí, digamos. Carlos, ¿cuánto tiempo te demoraste en escribir este libro? Mira, yo diría que este libro me demoré más de lo que yo pensaba. Yo creo que estoy capacitado para hacer un libro, ponte tú, en 8 meses, en 10 meses, en un año. No obstante, este libro me llevó algo de un año y medio, y un poquito más quizás, pero la pandemia me permitió gastar el tiempo en eso. Creo que invertí mi 10% de trabajo, ¿no? ¿Qué tal? De ¿Y trabajo. el título? ¿Y el título? ¿Por qué Los este títulos título? Los títulos para mí van cayendo solitos. Nunca tienen títulos mis trabajos inicialmente. Van cayendo. En un momento hay una frase y dice, este es el nombre del libro. Aparece en algún rato. Y seguramente tú que estás leyendo y interesada, Pili, en el libro, y que ya sientes que te atrapa, Sí. seguramente si continúas leyéndolo, vas a encontrar, por eso se llama así. Sí. Oye, Sí, ¿y yo tú te entrevistaste, aparte que pediste el caso de esta cosa que pasó, tú pudiste ver a los protagonistas, no sé, al acusado, los entrevistaste o ya solamente viste el caso en papeles?
No te puedo decir porque significaría adelantar el final, ¿no? Ay, 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 ay. Así de misterioso es este libro. Este libro Parece. se convierte en una suerte de pequeña, muy pequeñita crónica, es decir, tenemos elementos de la vida real que empiezan a ser sustantivos, pero una gran cuota de un líquido que permite que esa parte viva y te lleve a un mundo en el cual, como te digo, para mí lo importante de un escritor es que la mirada del escritor pueda adquirir vida y sobre todo universalidad en los lectores. Todos tenemos una mirada, todos, pero muchas veces esas miradas, por algún grado de impotencia en los géneros que uno aplica, en la pintura, literatura, música, no logran volar, por decirlo de algún modo. Se quedan allí porque no alcanzan a salir de lo particular a lo general. Hay muchas autobiografías que a la gente dice, voy a escribir mi autobiografía. Y digo yo, ¿qué podría escribir yo de mí que le parezca interesante a la gente? Carlos, yo quería consultarte, es muy difícil llevar los programas que haces tú del día del mea culpa, llevarlo igual a un libro. Es muy complicado eso para atrapar al lector. Si uno piensa que es copiar y pegar, No. no es así. No. No una buena historia es un buen libro. Tiene que haber un realizador. No un buen guión es una buena película. Tiene que haber un realizador que pueda saber interpretar, ¿no? No una buena sinfonía de violines, qué sé yo, dependen de cómo se interprete, siempre, el intérprete. Y en esa parte creo que no es llegar, pegar, o sea, cortar y pegar, digo, porque una buena historia no necesariamente es un buen libro, porque son, como un buen libro no necesariamente es una buena película. Estamos hablando de artes distintos, ¿Y tú artes qué prefieres? distintas, más bien. ¿Y tú qué prefieres? Yo ¿Escribir o dirigir, hacer la serial, digamos, la tele o escribir? ¿Qué te Yo gusta más? creo que yo soy por naturaleza un hombre audiovisual, soy un realizador audiovisual, pero hoy día yo creo que tengo la mentalidad también de un escritor. Me he hecho de esto, si yo fuera pianista y soy un experto pianista, también te quiero decir que he aprendido a tocar otro instrumento distinto, probablemente no un instrumento sonoro como un piano, sino a lo mejor un instrumento de viento como un saxofón, también lo podría aprender. Y entonces domino dos instrumentos hoy día y ambos no son excluyentes, ¿no? Yo soy un hombre por naturaleza, un realizador cinematográfico. Esa es mi naturaleza desde niño, ¿no? Y he logrado consolidarme profesionalmente en ese campo, más allá del periodismo. Mira, la gente me conoce como un periodista y yo soy más realizador que periodista. Sí. Hoy día me está conociendo como escritor y sin embargo te digo, sí, yo voy a seguir escribiendo. El resto de mi vida voy a seguir escribiendo y voy a seguir haciendo películas el resto de mi vida. Ya no me caben más cosas que hacer porque estas me copan, pero no puedo decir hoy día sigo siendo un realizador por esencia, pero también me hice de otra profesión que me agrada mucho, porque yo hago guiones para el cine, que es otra forma literaria de escribir. Sí. Y de modo que ponerme a escribir hoy día es tocar otro instrumento y siento que lo estoy tocando bien, que no estoy desafinando mucho. El hombre Y esas orquesta. cosas Sí, multifacética te pasaste, súper seco. Oye. Sí, también estás en un mundo muy afín también, ¿eh? Sí. No es que sea vendedor de cabritas y sea pintor, no. Son cosas que de alguna manera son primas, ¿no? Son primas. Oye, y antes de irnos a nuestra pausa comercial,
¿Sabes tocar algún instrumento? Ya que sacaste el piano, el saxofón, en la vida real, ¿Carlos Pinto sabe tocar algún instrumento? Yo creo Aparte el timbre. yo creo que a pesar de que no he sido, no me he dedicado, tengo un talento especial para la percusión. Siempre lo he tenido, Mira. siempre. Y en algún programa toqué la batería, me lo pidieron como una humorada y lo toqué y me di cuenta que sí, que puedo tocar. Tendría que aprender muchas cosas, pero toqué. Tremendo viento. Bueno, a la Toco vuelta de los las teclados, la comerciales batería. nos va a tocar la batería. ¿Sí o no? ¿Cuál es el segundo apellido, Javiera? ¿El mío? Battery. Entonces voy a tocar la battery. Te lo prometo. Voy a tocar la battery. Ya. Ya. Vamos a una pausa entonces y volvemos inmediatamente con este baterista de la vida. 3D and Coffee, un lugar mágico donde puedes degustar de un exquisito café italiano con variedades de los mejores pasteles del valle. Aquí puedes hacer realidad tus proyectos personalizados, diseños, decoración y gráfica en general. Conoce nuestro acogedor local en Avenida Yungay, esquina Carlos Condel. 3D and Coffee, un lugar mágico para disfrutar. En Automotora Carballo tenemos lo que usted anda buscando en vehículos seminuevos de todas las marcas: autos, camionetas, furgones, camiones y camiones 3/4 en una gran variedad de modelos. Todos nuestros vehículos se encuentran con puesta a punto para que usted solo se preocupe de conducir su nuevo auto. Además, le ayudamos a buscar el mejor financiamiento. Automotora Carballo lo espera en Avenida O'Higgins 511 en San Felipe. Car Colors, venta de materiales automotrices, igualación de colores, masilla mágica, catalizadores, diluyente, lacas, lijas y mucho más. Además, se realizan trabajo de desabolladura, pintura y pulido. Además, contamos con una atención personalizada con personal 100% capacitado. Y como nos preocupamos de su salud, es que hemos tomado todos los resguardos necesarios para cuidar a nuestros clientes. Car Colors los espera en Avenida Maipú 384 en San Felipe. Ya, amiga, estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial, así que, Javiera, te cedo la palabra. Yo te iba a preguntar, tú que has estado en las cárceles, entrevistando prisioneros, gente que está esperando un juicio, qué sé yo, ¿es difícil no involucrarse, no sentir empatía a veces por la gente que ha cometido delito? Sí, yo en el principio entiendo que si te debiera responder desde los inicios, sí, es difícil no involucrarse. Porque finalmente, mira, yo no voy a la cárcel a entrevistar delincuentes, yo voy a entrevistar personas. Personas que se han convertido en delincuentes o en criminales o asesinos, como tú quieras llamarlo. Pero sobre todo yo voy a buscar personas, que es lo único que creo que le interesa al espectador, ver cuánto de persona hay ahí y por qué esa persona en un momento determinado cometió un delito que lo llevó a un camino que hoy día no es el más óptimo, una decisión mal tomada en la vida. Creo que el espectador aprende de eso, por sobre todas las cosas. Y uno como entrevistador también. Yo me sentí muchas veces involucrado en sus historias y sin decírselo a ellos, a veces tenía mayor o menor credibilidad respecto a sus historias. Llegué a pensar pretenciosamente que era capaz de ver cuando uno de ellos era inocente o no. Y es una pretensión, que más tarde me di cuenta que no es viable y que no por tener mucha experiencia yo tenía esa capacidad de
determinar que estaba frente a un inocente o un culpable. Hoy día, con mucha humildad, digo, no lo sé. No tengo esa capacidad. Pero sí sé que estoy hablando, por sobre todas las cosas, con un ser humano que puede ser muy violento, puede ser muy brutal, puede llegar a haber cometido un delito horrendo. Es para mí, por sobre todo, un ser humano. Mi abuelita siempre decía que en el fondo todos somos buenas personas. Sin pretenderlo, en el fondo yo voy tras la conquista de dónde está o dónde quedó la humanidad de esa persona, que es lo único que establece un puente de comunicación, porque como yo no soy un criminal, digo hasta ahora, no tengo cómo cruzar el puente. El único puente es si los dos somos seres humanos y como te reitero, siento que es el derecho que tenemos todos a ser buenas personas, ahí nos podemos encontrar. En el mundo de la delincuencia no nos vamos a encontrar. Ahora, queda o subyace la idea del crimen, pero también subyace como el hecho más importante es aprender en qué momento y por qué esa persona se fue hacia el lado. Y cuando uno descubre eso, tiene una experiencia ajena que dice, a mí eso que le pasó a él no me va a suceder. Y con eso basta. Y con eso el programa, desde mi perspectiva, tiene real y absoluto sentido. ¿Y no te tocó, dentro de toda la gente que fuiste a entrevistar, a alguien que tú dijeras, no, si este hombre es inocente, lo inculparon, tratar de ayudarlo? Porque No. la historia que te contó te hace pensar eso. Sí, no, mira, en alguna oportunidad nosotros hicimos un caso, en dos oportunidades hicimos dos casos, un hombre y una mujer, cuyo proceso, una vez que lo revisamos, nos dio pie para mostrarlo de la manera más directa posible e interpretar que lo que le había sucedido, que si bien cometió un delito, una mujer matando a su marido, ella lo hizo en defensa propia. Defensa propia. Y la demostración de esa defensa propia permitió que en aquella oportunidad el presidente de la República, Eduardo Frei, en ese instante, se sintió con el derecho que su calidad de presidente le permite a darle un indulto de inmediato. Al cabo de 3 semanas esa persona fue dejada en libertad directamente dándole un llamado a esta persona, a esta madre, que quedaba en libertad. Bueno, nosotros hicimos el caso, demostramos que lo había hecho en parte de esa forma y ellos revisaron el caso y concluyeron lo mismo y la dejaron en libertad. Y en otro caso, un traficante al cual le habían puesto cocaína en su negocio, también demostramos que había sido un mal uso de lo que se llama la delación compensada, que es un artículo que existe en la ley que permite que la persona que acusa a otro tenga un grado de liviandad en su pena. Y estos tipos lograron eso inculpando a un inocente que quedó demostrado y también a las 3 semanas lo dejaron en libertad. Nunca fue nuestra intención que así fuera, sino que fue tan concluyente el caso que la justicia lo comprendió del mismo modo e hizo justicia. ¿No? No es ¿Te menor. van a ver a veces? ¿Alguna vez que ha salido alguno, te ha ido así como ha tratado de ubicar a ti para decirte, no sé, gracias a su programa la gente me creyó más o me apoyó más o apoyó a mi familia o qué sé yo? ¿Sí? Sí, mira, la primera persona que le pasó eso se llama Juana Candia y es una mujer de Chillán que cuando yo la conocí tenía sus hijos que eran como 4 o 5 dispersos en distintos hogares de menores y obviamente con la posibilidad de seguir el camino de la delincuencia que ella siempre no quiso para ellos. Claro. Desde el momento en que cobró la libertad, recuperó a sus hijos y recuperó su sentido de madre y de dueña de hogar y volvió a su casa y los hijos crecieron. Durante gran tiempo, unos 10, 12, 15 años, me buscó. Y yo nunca quise conversar con ella porque mientras estaba el programa al aire me parecía poco ético que alguien me viera conversando con ella en un restaurante, en una cafetería, porque podrían pensar que
no sé, lo que quisieran, pero nada era éticamente factible. Y la evité. Pero estuve en un programa en canal de Chilevisión y ellos supieron de esta historia y hablaron con ella, y ella lo único que quería era algún día volver a verme. Y nos pusimos de acuerdo con el canal si yo quisiera ir, y le dije que bueno, ya había pasado todo, no estaba el programa al aire, y dije que bueno, y fui a hacer la entrevista. Ella no sabía que yo iba. Pusimos otro periodista que le comentó de qué había pasado conmigo. Ella dijo, uy, lo busqué tanto, decía ella, y tengo estas fotografías de él, hemos prendido esta velita por todo el agradecimiento de estar en libertad. Y bueno, siempre fue imposible, nunca me dieron datos de él, nunca pude dar con él, incluso viajé a Santiago varias veces y no pude encontrarlo. Y en ese momento me dicen, entra, y entro a su casa y Casi se muere. quedó, se levantó, se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió a abrazarme. Y todo lo que tú te puedas imaginar. Fue muy emocionante ese momento para ella y para mí también. Y la entrevista se la hice de nuevo yo, que había pasado en estos años, y era todo un panegírico a mi actitud, a mi presencia, a mi imagen, a mi labor. Estaba contentísima. Mira qué bien. Y tenemos nuevos capítulos del Mea Culpa. ¿Se nos viene el Mea Culpa más adelante? ¿O estás escribiendo algo o estás viendo algo para tu libro? Ambas cosas, ambas. Sí, bueno, está Mea Culpa, estamos, como dicen los avisos callejeros, trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Sí. Si necesitan ¿Por una qué te digo asesora... eso? Disculpa, ¿por qué te digo eso? Te digo porque mi regreso a realizar Mea Culpa se debe exactamente a que la gente lo ha pedido. Sí. Yo tengo una suerte de compensación o deber, ¿no?, de escuchar eso. La gente me pidió si yo quisiera hacerlo, yo le dije que eso no depende de mí, pero que si me lo ofrecían yo, debido a ello, lo aceptaría, y es lo que hice. Cuando me lo ofrecieron, yo dije, ok, lo voy a volver a hacer. Me pareció una forma, como te digo, de compensar todo lo que el programa en lo personal me ha dado, y por el cariño que le tengo, porque finalmente ha sido mi escudo profesional, mi estampa como profesional que está significada por este programa. Y por otros varios, pero este principalmente. Entonces no pude doblar la mirada, al contrario, encantado lo hago, pero es a pedido del público. Como decían en el Teatro Caupolicán cuando llegaba un cantante nuevo por ahí, ¿ah? A pedido del público vuelve. Claro. A pedido del A pedido público del vuelve. Sí. Y el Sí, es que público en verdad son muy buenos. te ha pedido el público, como dices tú, que lleves a las pantallas el caso del profesor Nivaldo. El público piensa que llegaría a ser, no llegaría a ser. Pero tú estás Sí, diciendo que te piden, po. Tú sí, sabes si me acaso piden que puedes haga el hacerlo o programa. no. No, me piden el programa. Y también Sí. piden que haga todos los casos famosos que ellos quieren ver y todo. Pero muchos de ellos ni siquiera están judicializados todavía, por lo tanto no se pueden hacer, y muchos de ellos también, los protagonistas se niegan a aparecer en televisión por obvias razones, y muchos de ellos también requieren de mucho esfuerzo en realizarse, pero muchos de ellos también han aceptado y serán parte del ciclo de nuestro programa. Tenemos casos conocidos, tenemos casos importantes, pero Mea Culpa no se caracteriza por solo tener los casos famosos, aquellos que la gente ya conoce, cuyo desenlace lo saben antes por la prensa, sino que siempre se van a encontrar con historias increíbles, literalmente, espantosas desde algún punto de vista, muy ejemplarizadoras, pero por sobre todo historias que marcan un antes y un después en los televidentes, porque nunca se olvidan de que esas historias existieron. Y esas no son solamente las famosas, más bien son aquellas que nunca se le ocurre que pudieron existir.
y muchas de ellas incluso ni siquiera aparecieron en un trocito en la prensa. Esas son grandes historias también. ¿Y de dónde las tomas tú? Si no aparecieron en la prensa, ¿a dónde las investigas? Eso es Muy buena difícil, pregunta, señorita Javiera. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos acceso a la prensa en primera instancia, por lo tanto, si no aparecen en la prensa, nosotros vamos al departamento de archivo de Gendarmería a conversar con los profesionales, quienes siempre nos recomiendan. Hay un caso en ese lugar que sucede de este modo, y nos cuentan. Y si ese suceder nos es atractivo, entonces pedimos conversar con esa persona. Y vamos buscando casos que nadie conoce, ¿no? Casos comunes y corrientes, cotidianos a morir, pero historias profundas que uno dice, no puede ser esto. Y cuando uno dice eso, entonces está frente a una tremenda historia. ¿Y la gente, el protagonista de verdad, digamos, tiene que autorizar la historia o puede que tú la continúes y digas nada nomás? O sea, el derecho como comunicador a hacer una historia lo tenemos todos. Todos, incluso aquellos que no son comunicadores, en la medida que estas historias sean de carácter público, porque uno va a la justicia y esas historias los procesos están ahí, uno los toma y lo expresa cuantas veces quiera, ¿no? Cuantas veces quiera. Casos emblemáticos que han sucedido hace años, cada año alguien lo recuerda porque cumplió un año o porque se repite una historia parecida al de hace 20 años atrás, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer. Lo que sucede con Mea Culpa es que requiere la presencia también del entrevistado protagonista de la historia. Y eso es un lío tremendo, porque si bien yo puedo hacer su historia, no puedo obligarlo a él que me dé la entrevista. Sí. Eso es un beneficio particular de esa persona y convierte el programa en un programa muy ciego antes de comenzar, porque no sabemos cuántos entrevistados van a querer participar con nosotros. Puede que haya muchos, puede que no haya ninguno, y si no hay ninguno, no hay programa, ¿no? Ahora, para que eso suceda, ellos nos tienen que autorizar. Si no autorizan, mediante una firma, ¿verdad? Autorizo a que me entrevisten y por tanto a exhibir esta entrevista en su canal. Entonces se convierte en mea culpa, ¿no? Pero previa autorización para la entrevista. ¿Y los casos estos que son paranormales, cómo llegáis a ellos? Que los casos paranormales distintos. Mira, yo definiría que mea culpa son historias de la vida real, son hechos que están judicializados, por lo tanto fueron investigados. Hay un proceso que al leerlo uno sabe no solo sobre su condena, sino por qué esa condena. Porque el tipo hizo esto, en las fechas, días, horas, mes y año, ¿no? Vale decir, todo está asentado en el efecto de la realidad. Un hecho criminal, un padre mató a sus hijos, lo hizo en tal fecha, lo hizo de este modo y está condenado a tantos años. Eso no puede transgredirse, eso es así. Por lo tanto, es un hecho de la vida real que está llevado a la pantalla. Y yo puedo hacer una película de eso, pero no puedo decir, por ejemplo, es más impactante que en vez de haberlo matado con un palo, lo hubiese matado con un hacha, porque es más bonito cinematográficamente. Si yo hago eso, estoy demandado. Entonces hay que ser claro, porque estáis contando una historia que no es. Claro. En el caso del Día Menos Pensado, las historias están basadas en situaciones que la gente dice haber vivido. Y cuando digo dice, es porque yo no tengo forma de comprobarlo. Solamente su verdad con su lógica, porque las historias paranormales acontecen en la intimidad de su mente, claro, de su persona. Cuando se aparece un familiar muerto, nunca se aparece en el Estadio Nacional con 60.000 personas. Sí. Se aparece cuando ella está sola en la casa. Sí. Y alguien puede haber sentido los pasos,
pero lo único que lo vio es esa persona. Entonces esa persona dice, ayer mi familiar muerto me vino a ver y se sentó aquí y me dijo, pórtate bien. Y por eso que yo cambié y dejé de tomar. Y viene todos los días y se sienta aquí y conversa conmigo. ¿A qué horas viene? A las 12 de la noche. Bien. Por extraña razón, cuando yo voy, ese familiar no fue. Y yo no estoy diciendo que aquello sea mentira. Solo estoy diciendo No fue. un axioma que repito, cada uno tiene sus propios fantasmas. Cada uno ve lo que quiere ver. Cada uno siente lo que quiere sentir. Sí. Y no digo que tú no dejes de sentir Claro que sí. lo que sientes ni que veas lo que dices ver. Cuando uno ve a algo o a alguien es una construcción mental que es tan fuerte que humanizamos el sueño que acabamos de tener, la soledad que tenemos, la sombra la convertimos en una figura y decimos alguien estuvo aquí, ¿no? Sí. Y todo eso son nuestros propios fantasmas, que son nuestros íntimos fantasmas, que todos los tenemos. Pero yo, si tú me cuentan, ustedes me cuentan una historia que han vivido, obviamente que me la van a contar como su propia realidad, y yo lo tomo. Pero eso mide, si me da culpa, mide esto más o menos, una anécdota del día menos pensado mide esto. O sea, yo no niego que esa persona que me contó esa historia no sea verdad, pero mide esto y la película dura todo esto. Claro. En cambio, me da culpa, toda la película es lo que mide la verdad de la historia. Entonces, a partir de un hecho que es real, nosotros construimos todo el entorno. En el primer libro que está ahí, tú tienes El silencio de los malditos. ¿Lo tienes ahí, no? No, tengo la píldora. No, El silencio de los malditos. Mira, abre la primera página del silencio de los malditos, donde está un texto, el inicio, donde hizo un textito de 6 líneas. ¿Sí? La vida no es tan corta como pensamos. Es la memoria la que no tiene capacidad de retener los cientos de miles de momentos que la han conformado, pues solo puede recordar algunos, aquellos memorables, generando la equívoca sensación de que ayer recién fuimos jóvenes y anteayer niños. La Sí, uno tiene que ir. La vida tiene una sola certeza, la incertidumbre. O sea. Bueno, hemos llegado ya casi al final. No sé si se puede dar alguna fecha más o menos. ¿Viene el día menos pensado? No. ¿El mea culpa? ¿Viene? ¿Hay así como bueno, de aquí a fin de año, en diciembre? ¿Ya lo están grabando? Ya lo están grabando. Ya lo están grabando. Pero hay más o menos una fecha estimativa que ya podemos saber. Soy enemigo de decir cosas que no, de las cuales no tengo manejo. Por lo tanto, de lo que sí tengo manejo, es decir, estamos trabajando, estamos haciendo el programa y llegará un momento en que podré decir, ya están listos los programas y luego vendrá un momento, ya estamos preparados para exhibirlos y llegará el momento en que la gente dirá, yo puedo verlo. Pero esos momentos llegarán cuando sucedan. Existe, no obstante, la intención de mostrar algo, al menos de lo que estamos haciendo lo antes posible. Es una intención voluntariosa, digo yo, pero existe. Eso en beneficio de quienes piensan que estas cosas se hacen tan listos. Mañana tenemos un programa al aire. Si fuera cantante, tomo la guitarra y sí, damos un concierto mañana, pero no soy cantante, no toco la guitarra, toco otras teclas que son más demorosas en hacerse, como es hacer programas, pero tengan la conciencia de que estamos abocados a eso y que apenas tengamos luces, vamos a decir, estamos en condiciones de mostrar. Pero puedo decir que este año algo haremos. Eso, este año. Pucha, ojalá, Carlito, podamos...
¿Cómo? ¿Qué? Dile a la gente tuya, que nos está escuchando y que seguramente nos va a ver en repetidas ocasiones, que evidentemente uno como comunicador trabaja para la gente que tiene respeto por el trabajo que uno hace. Sí, lógico. Y que evidentemente la intención nuestra es poder hacer algo para que la gente se tranquilice y diga, sí, es verdad, me da culpa, de alguna manera ha regresado. Pero decirles también que ya que han mostrado el libro, yo también muestro el que tengo, que fue el primer libro de la edición que me llegó, y digo, ha sido muy confortable hablar de este libro. Yo sé porque bien nos mordemos la lengua para no ir contando, haciendo spoiler, contando cosas que no se pueden contar, que le pueden quitar el entusiasmo mucho que todavía no lo comienzan a hacer, como por ejemplo Javiera, que lo va a leer el día de San Valentín, ¿no? Pero cuando lo lea, me lo va a tener que contar, ¿no, Javiera? Lo voy a leer, si va a ser que me cuesta hacerme tiempo, pero sí, los fines de semana. Ahí tengo El más día tiempo. menos pensado lo va a leer. Y como lee lento y lo va a leer los fines de semana, probablemente el año 2040 los termina. Pero no importa, no importa. Hay muchos televidentes de tu programa, de vuestro programa, ¿no es cierto? Que pueden acceder a él. Está en todas las librerías y entiendo que han vuelto los libros a San Felipe, este sobre todo que está agotado, y lo pueden encontrar. Y cuando lo tengan, me escriben, de verdad, a mi Instagram, Carlos Pinto Chile, muy sencillo, Carlos Pinto Chile, y me lo comentan. Es muy interesante para un realizador que le comenten su trabajo. Y como no he encontrado opiniones discordantes respecto al libro, con mayor razón me gustaría saber qué opinan, qué han sentido, qué les ha pasado con este libro que es como insinuó Pili, muy atrapante. Te Y no hay atrapa. nada más elogioso que algo te atrapa, que algo te interesa, Sí. que algo te cautiva, que es adictivo, que quieres seguir leyendo. Ya voy a leerlo hoy día mismo, voy a empezar ya para que no me pegue. Sí, tienes que Eso leerlo. es. ¿Sabes qué sería fabuloso? Sería fabuloso realmente porque me han comentado mucha gente de la página tuya, de las fans tuyas de la página El Día Menos Pensado. No saben cómo hacerlo para que tú les firmes el libro, les pongas una firmita y qué sé yo. ¿No has pensado en la posibilidad de repente venir a San Felipe, no sé? Es probable, sí. ¿Mm? Hubo un concurso de doble de Carlos Pinto en San Felipe. El que salió primero está autorizado para firmar mis libros. O sea, te digo que yo no llevo mi libro ni a palo a eso. No, si mira, Oye, mira, con cuando vienen resguardo a y Santiago, ¿Ah? las personas que tengan, fuera de broma, las personas que tengan este ejemplar, que lo han leído, o incluso los que no lo han leído y que quieren que se lo autografíe, lo pueden llevar a mi oficina, ¿ya? Cuya dirección se los daré si me escriben a mi Instagram, porque tiene que ser privado, no puedo dar la dirección públicamente. Me dicen, tengo el libro, lo quiero firmar. Yo le digo, si pasas por Santiago, lo llevas a la oficina, lo dejas ahí, yo voy toda la semana, recojo esos libros, los firmo en 10 minutos y la gente los pasa a recoger el día siguiente. Y eso ha sido un modo pandemia, donde la gente lo lleva, le pone su nombre o lo que quiere dedicar, o si se lo va a regalar a alguien para su cumpleaños, y yo todos los días que me llaman, voy, lo firmo. Y eso ha sucedido con cientos de libros que he hecho de esa forma. Mira. Eso es para lo que viene en Santiago. Y yo confío que ya en enero las puertas estarán abiertas para hacer firmas presenciales en varios lugares cercanos a Santiago. Y por supuesto iré a San Felipe, gustoso si la gente realmente tiene los ejemplares. Así que no se preocupen, de una u otra manera lo vamos a firmar. Qué bueno. Y acordar a la gente que compre el libro original, no el pirateado.
Vamos a hacer más. Recordarle a la gente que tenga el libro que tiene Javiera, no el que tiene Pili, que es un libro que dice ahí Carlos Tinto en el paso y no Carlos Pinto. El día menos guasqueado, dijo. No, mira No, estas páginas. bueno, llegamos a nuestro fin. Algunas palabras para todo nuestro Valle Aconcagua y parte de la quinta región que nos está viendo, Carlos. Mira, lo que podríamos hacer en una tercera reunión es que tú juntes a unos 50 lectoras, o 100 si quieres, ya para que nos admitan un Zoom, y hacemos una conversación con el libro leído. Con el libro leído. Podemos hablar de todo porque va a quedar en privado, nadie más puede asistir, hablamos de todo lo que pasa en el libro, porque no va a haber nadie extraño, porque todas Para haber leído. los que vayan lo han leído. ¡Qué buena idea! Ya, me Me parece. parece perfecto. Si tú tienes armado a 100 personas que se inscriban para ese Zoom, feliz, pero feliz, yo les cuento cosas del libro que nunca he contado porque contarlas significa avanzar en hechos que solamente lo sabe el que lo lee. Entonces Claro. soy muy prudente. Lo voy a ¿Ya? hacer. Sí. Lo voy a hacer, Súper de buena idea verdad. nos diste. Y tenemos 100 personas aquí, que las que admite el Zoom. Sí. Ya, Y preguntamos, ¿qué quieres preguntar tú? Y hablamos con eso. Fascinado. Perfecto. me ¿Ya? parece. Ya, Hecho. me parece. Oye, un gran saludo, un beso grande a ustedes y particularmente a quienes están asistiendo a esta conversación, que no los veo, pero los siento, de todo corazón. Nos vemos en otra oportunidad y de verdad ha sido muy grato. Muchas gracias por asistir. En realidad, un orgullo tenerte siempre en el programa. Sí. Chao muchachos, Así que estén que- bien. Nos vemos Adiós, entonces amiga. ya, amigas. Nos vemos la próxima semana con otro invitado de lujo como Carlos Pinto. Así que un beso, cuídate Carlos, cuídate Javiera y hasta la próxima. Chao, chao.